identificar. Podemos identificarnos con su necesidad de ser sano, la angustia que sentía, la desesperación. Era la lepra, y es todavía hasta el día de hoy una enfermedad incurable. Es una historia asombrosa porque vemos un milagro divino suceder, algo que solamente Dios con su poder pudo haber hecho. Es una historia alentadora porque exalta a un Dios todopoderoso y misericordioso, y todos nos identificamos con eso porque tenemos necesidad de un Dios todopoderoso que intervenga muchas veces en nuestra vida. Vemos en esta historia tres personajes. El primero es Naamán el leproso, un hombre de posición, un hombre con medios, con posibilidades económicas, un hombre que tenía dinero, era un hombre de mucha influencia, pero aún con todo eso no podía ser sano, no podía sanarse de su lepra. Y yo creo que Naamán representa a la gran mayoría de la gente en el mundo el día de hoy, llenos de religiosidad superficial. Así era Naamán. Tenía su religión, creía en sus dioses y tenía su manera de pensar en cómo quizás el Dios de Israel podía sanarlo, pero estaba equivocado en su manera de pensar. Había mucha idolatría en Siria, en la nación de donde era este hombre. Y hermanos, el mundo en que vivimos hoy en día es un mundo lleno de idolatría y paganismo. También era un hombre representa la sociedad en que vivimos el día de hoy, una sociedad materialista y llena de vanidad. Que la gente de hoy en día piensa que con posición y dinero se consigue y se compra todo. Qué equivocados están. Viene a mi mente esa mujer de flujo de sangre en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan? Que dice la Biblia que obviamente tenía posibilidades económicas, porque dice que 12 años habían pasado y ella había gastado todo lo que tenía en médicos que no la habían podido curar. Todo su dinero no la pudo salvar, hasta que un día, con una fe sencilla, fue y tocó el borde del manto del Señor Jesús e inmediatamente fue sanada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermano, la religión no tiene poder para solucionar los verdaderos problemas de la vida. Ni problemas físicos, ni problemas mentales, ni problemas emocionales, y mucho menos problemas espirituales. Con todo el avance, con toda la tecnología, con toda la ciencia médica y con todo el dinero y con todos sus ritos y prácticas religiosas, no pueden solucionar estos problemas. La religión solamente es la práctica de ritos religiosos para apaciguar la conciencia humana, que tiene una necesidad puesta ahí por Dios mismo, nuestro Creador, de acercarnos a un Dios, de tener fe en algo divino, en algo superior, algo que nos ofrezca esperanza eterna. También la posición social y la abundancia de dinero no consigue verdadera satisfacción ni felicidad, ni tampoco puede solucionar los verdaderos problemas de la vida, como la soledad, la ansiedad, el estrés, un hogar destruido, quebrantado. Tampoco puede comprar la salud. ¿Se ha dado cuenta cuánta gente de dinero, gente artistas, gente de posición, hasta presidentes les dio el coronavirus? Por todo el mundo. Y gente de dinero también murió por el coronavirus. Así como la gente desconocida, así como la gente pobre. ¿Por qué? Porque el dinero no te puede comprar la buena salud. Naamán era un hombre así. Y era un leproso. La lepra, vuelvo a repetir, era y sigue siendo una enfermedad incurable. Pero también la lepra en la Biblia es un tipo, un retrato, un cuadro del pecado. El pecado es una enfermedad espiritual incurable. La gente le tiene temor al cáncer y dicen, es una sentencia de muerte el cáncer. Y en muchos casos sí lo es.
Pero ¿sabe qué? El pecado es una sentencia de muerte. Pero no nada más te quita la vida física y termina en la tumba, sino que te condena a la muerte segunda, que es el lago de fuego, el infierno ardiente. Esa es la paga del pecado. Y no hay solución humana, ni dinero, ni religión que pueda quitar, que pueda sanar el problema del pecado. Nada ha cambiado. Tantos años que han pasado, tantos adelantos de la medicina, y todavía para virus tan sencillos como la gripe, como el flu, o uno de tantos coronavirus como el que acaba de pasar, porque ese no es el único. Han habido y seguirán habiendo muchos coronavirus desconocidos, y simplemente no hay cura. Y se está hablando mucho acerca de que viene una vacuna, y al rato ese coronavirus va a mutar y va a convertirse en algo diferente, y esa vacuna no va a servir. Aparte de que están las sospechas de a ver qué van a poner en esa vacuna a la gente, porque lo van a hacer algo mandatorio. Pero no va a ser una cura. ¿Sí me está siguiendo, hermano? ¿Cuántos les han inyectado la inyección del flu? Y de todas maneras les da más adelante el flu. O muchas veces hasta más fuerte les da el flu. Es que no es una cura. La única solución para Naamán con esa lepra era acudir al siervo de Dios que tenía la palabra de Dios, a Eliseo el profeta. Y es el segundo personaje. Primero es Naamán, el segundo es Eliseo. Pero oiga bien, no fue el poder de Eliseo que sanó a Naamán de su lepra. No, queridos hermanos, es el poder de Dios. El hombre no tiene poder para quitar ni una enfermedad, ni tampoco mucho menos el pecado de alguien. Solamente Dios puede hacer eso. Mire, quiero que vea conmigo en Marcos capítulo 1, por favor, en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 1. Y versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, gloria a Dios, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Gloria a Dios, amén, hermanos. Miren Lucas 17, Lucas capítulo 17 y versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Amén. Mire Mateo 11, versículo 2, por favor. Mateo 11 y versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado, dichoso, feliz es el que no halle tropiezo en mí. Le estaba respondiendo Jesús: sí, yo soy el que estaban esperando. Yo soy el Jehová del Antiguo Testamento, que vino, el verbo hecho carne, que vino a habitar entre los hombres, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, con su poder. Así como Jehová limpió a aquel leproso en el Antiguo Testamento, Jesús hizo lo que solo Dios puede hacer. El único que puede limpiar a un leproso, y el único que puede limpiar a un pecador de su pecado. Amén.
En Lucas 4:27 Jesús dijo, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. O sea, Naamán no era el único, había muchos, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Oh, queridos hermanos, ¿por qué? ¿Por qué nada más Naamán fue limpiado? Porque él fue el único que fue a buscar ayuda de Dios. Amén. De la misma manera el día de hoy, ¿por qué es que hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué no hay más gente salva? Porque solamente aquellos que se acercan a Dios, que buscan al Señor, que dicen, Señor, aquí estoy, ya estoy cansado de esta vida de pecado, límpiame, si quieres que sea limpio, seré limpio. Solamente esos son los que Cristo salva. Dios quiere salvar a todo el mundo. La Biblia dice que Él vino a dar su vida por todo el mundo. Pero nada más aquellos que creen en su nombre, que les reciben en su corazón, son aquellos a quienes les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, hermanos. Y eso que Naamán no era un hombre que tenía una gran fe. No, Señor, no era un hombre de gran fe, todo lo contrario. Mire 2 de Reyes 5, regresemos a nuestro pasaje, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue, ¿cómo dice? Enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, o sea, yo pensaba, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y me va a tumbar cuando me tumbe y sanará. Así, gente sensacionalista hoy en día. Y también aquel tiempo Naamán pensaba, me está mandando que me vaya a zambullir en el río 7 veces. Yo pensaba que me iba a levantar las manos y iba a decir unas palabras especiales y me iba a tumbar con su mano y sería sano en el instante. Los métodos que usa Dios son muy diferentes a los métodos que piensa el hombre que deberían de usarse. ¿Sí me está siguiendo? Se fue enojado, no le gustó, porque tenía un deseo de lo sensacional. Pero no solo eso, mire el versículo 12, lo que continúa diciendo Naamán. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Yo me imagino el río Jordán, quizás se veía algo parecido al río Grande aquí, ¿no? Parece el charco grande. Está lleno de lodo, todo café, el agua toda sucia, se ve el agua. Hace unos días fuimos acá arriba para Pecos y vimos el río Pecos, ahí entre las montañas, clarita el agua, limpiecita el agua. Uno va aquí al río Grande, sale más sucio que como se me metió. ¿De veras? Yo me imagino, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Naamán. Tantos ríos más bonitos que tengo en mi tierra, este río feo, y ahí me manda que me meta. Estaba quejándose. Se le hacía ridículo, se le hacía degradante rebajarse él a meterse en esas aguas del río Jordán. Dice, si me lavare en ellos, ¿no seré limpio, también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero mire el versículo 13 y 14. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Gloria a Dios, hermanos. Así es la salvación. La salvación es el resultado de una simple obediencia por fe. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Así. Pon tu fe, tu confianza en Cristo. Deja de confiar en lo que tú puedes hacer. Deja de confiar en tu religión. Deja de confiar en tus obras. Y pon tu fe y tu confianza en una persona cualquiera, en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Él murió por ti, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pon tu fe en Él y serás limpio. Amén. Y así es la salvación en un instante. Qué tremendo.
Y eso es lo que este mundo perdido necesita, una simple fe en Cristo Jesús, el único que tiene el poder para limpiar de todo pecado, así como para limpiar una lepra, una enfermedad incurable. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Tercero, vemos a otro personaje más en esta historia, a una sirvienta, a una esclava, a una muchacha. Mire 2 de Reyes 5, versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, nada menos que la esposa de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mire, hermanos, si no hubiera sido por el testimonio de esa jovencita, Naamán nunca hubiera sido sanado, hubiera muerto con su lepra. Pero gloria a Dios que esta muchachita no tuvo temor ni vergüenza de dar testimonio del Dios de Israel y del siervo de Dios que tenía la palabra de Dios y tenía la respuesta, tenía la solución. Sí. La solución de la sanidad de Naamán últimamente vino por mano del profeta Eliseo, pero no fue Eliseo que lo sanó, fue el poder de Dios. Y la solución comenzó con esa muchachita que no se avergonzó de dar testimonio. ¿Me está siguiendo, hermano? Del poder de Jehová, el verdadero Dios. Quiero que vea el versículo 15. Estamos en 2 de Reyes 5, 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Quería darle una ofrenda de agradecimiento. Eliseo no la quiso aceptar, pero se fijan la actitud que tiene este hombre ahora. Dice: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y mira el versículo 17. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. ¡Wow! Un hombre pagano, un hombre idólatra, religioso, ahora de repente cambiado, transformado por el poder de Dios. Vemos una vida cambiada por el poder de Dios. Hermanos, las autoridades declararon, ahora con esto de la pandemia del coronavirus, declararon que la iglesia no era esencial. Dijeron: no, la iglesia es una organización no esencial, no tiene que abrir. Las cantinas sí, los licorerías sí, las clínicas de aborto sí. Toda esa bola de delincuentes que andan protestando, marchando, haciendo destrucción, ellos sí tienen derecho a congregarse en montones, porque tienen su derecho de andar marchando en protesta. Pero no se puede juntar mucha gente en las iglesias, porque no se van a contagiar. Porque la iglesia no es esencial. Eso sí es esencial. ¿Ve la hipocresía? ¿Puede ver la hipocresía? El doble estándar, ¿lo puede ver? Tristemente, la gran mayoría de las iglesias cristianas, especialmente las más grandes, aún dentro de nuestro movimiento bautista, sin titubear dijeron: ok, claro que sí, y cerraron inmediatamente. Citando Romanos 13, luego a sacar Romanos 13, ahí dice la Biblia que hay que someternos a las autoridades que están sobre nosotros. Sí, pero se les olvidó Hechos 5:29, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y desde cuándo acá el gobierno tiene la autoridad para cerrar una iglesia, para impedir que la gente se congregue, cuando el primer artículo de la Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho de libertad religiosa, de asambleas, de congregarse, y que el gobierno no puede impedir las asambleas de las iglesias? Literalmente, palabra por palabra, eso es lo que dice. Amén. Pero montones de pastores luego citaron: no, Romanos 13, hay que sujetarnos, hay que cooperar. Un pastor
de hecho milenial. No es que tenga nada contra los millennials, pero sí tengo algo contra los millennials. Rápidamente publicó y se compartió miles de veces, como dicen en inglés, se went viral, como el virus. Compartió un video donde él está parado enfrente de su púlpito de su iglesia dando las razones por las cuales las iglesias deberíamos de cerrar y cooperar con las leyes y que las vidas eran más importantes y que, acuérdate, citó la pandemia de 1918 del flu. Diciendo, en 1918 hubo un flu que mató a tantos millones de personas y aquí en Estados Unidos cientos de miles de personas y las iglesias no cerraron, y porque no cerraron montones de gente murieron. No cometamos el mismo error otra vez. Hay que cerrar por la salud del público. Y nadie cuestionó lo que este pastor estaba diciendo. Hubo mucha presión social entre los mismos pastores de que si tú dices algo en contra, si hablas de abrir, eres un rebelde, no te importa la salud de la gente. Algunos preguntarán: ¿y por qué cerró usted, pastor? Yo no quería cerrar, hermanos, pero somos una iglesia pequeña. Considerando las iglesias que hay aquí en Albuquerque, hay iglesias que tienen 2,000, 3,000, 7,000, 10,000 personas cada domingo aquí en Albuquerque. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer nuestra iglesia pequeña si cerramos, si abrimos cuando todas las demás iglesias grandes están abiertas, cerradas? Es muy fácil ir y caerle encima, como sucedió en muchos lugares que fueron a arrestar a pastores o a multarlos y a cerrar sus puertas a las autoridades porque uno rebelde del montón decidió abrir. ¿Sí me está siguiendo? Entonces dije, bueno, no nos conviene que vengan y hacer un show, un escándalo, que vengan sheriffs aquí, que me digan que tengo que cerrar y que hasta me den una multa o me arresten. Pero ¿dónde estaban todos esos pastores que tienen muchísima más influencia en la sociedad, con congregaciones de miles, y en sus congregaciones tienen diputados, tienen policías, tienen todo eso? Ellos luego decidieron cerrar. Entonces no me vi con otra salida más que cooperar. Pero la verdad es esta: nunca debimos haber cerrado. Nunca debimos haber cerrado. Yo me puse a estudiar sobre 1918 y un predicador muy conocido, muy prominente en la historia, Billy Sunday, estaba en su apogeo en su ministerio. Y Billy Sunday tuvo, oiga bien, 70 campañas evangelísticas en 1918 en medio de la pandemia. Hoy lo criticaban. Finalmente tuvo que cancelar las últimas campañas que tenía por la presión política y social. Pero él al principio rehusó cerrar. Y déjeme decirle, sí murió gente, murió mucha gente. Pero ¿sabe qué? Multitudes de gente fueron salvos. Mucha gente fue salva. No estamos hablando de que iban a escuchar a Billy Sunday 1,000, 2,000 personas. Iban 10,000, 20,000, 30,000 personas a escucharlo a la vez. Multitudes fueron salvos. Yo le pregunto, hermano, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿No fue el Señor Jesús que preguntó: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿No fue el Señor que dijo: ¿qué recompensa hará el hombre por su alma? ¿De qué sirve que no te enfermes? ¿De qué sirve que vivas larga vida y al final te vas derechito al infierno? ¿Cierto? ¿No fue Cristo quien dijo: mejor te es entrar con una mano en el cielo que con 2 manos irte al infierno, al fuego que no puede ser apagado? Mejor te es entrar con un ojo que con 2 ojos irte al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Mejor te es entrar al cielo con un pie que con una mano que con 2 manos irte al infierno, al fuego que no puede ser apagado. 3 veces lo repitió el Señor. ¿Por qué sería? Porque es más importante lo espiritual, la condición del alma del hombre, que lo físico. Así es. Amén. Pero
No era popular decir, hay que predicar el evangelio, hay que ir a ganar almas, hay que abrir la iglesia, hay que invitar a la gente para que venga. Ahorita es cuando están asustados, ahorita es cuando tienen temor, ahorita es cuando no saben qué va a pasar. Es el tiempo perfecto para predicarles el evangelio, que en Cristo está la solución, que en Cristo está la respuesta, que le entreguen sus vidas a Cristo. Pero todos estábamos diciendo, oh no, la salud del público es más importante, y en otras palabras estamos diciendo que se vayan al infierno. Eso es lo que estábamos diciendo, hermanos. Y un día, oiga bien, nosotros los pastores y las iglesias que conocemos la verdad, vamos a darle cuentas al Señor de oportunidades perdidas por cobardes, por dejarnos manipular, por dejarnos por capitular a la presión. La iglesia nunca ha sido popular y nunca ha estado aquí para caerle bien al gobierno ni a la gente. Hay cristianos que han pagado, que han sido perseguidos y han muerto muertes de mártir por predicar el evangelio. A Pedro y a Juan, quien citaron esas palabras en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los habían puesto una azotiza, los habían golpeado, los habían azotado y los habían amenazado con matarlos, y aún así dijeron, señores, es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Pero hoy en día nos hemos vuelto una iglesia cobarde. Ese es el problema. ¿Qué nos ha pasado? Somos una iglesia impotente. Eso es lo que nos ha pasado. Y es por eso que ni el mundo, y tristemente muchos cristianos, la mayoría de cristianos, creen que la iglesia no es esencial. I can watch it on YouTube. No podemos ir a hablar a la gente de Cristo porque se van a molestar si les toca su puerta. Cuando la gente estaba más abierta. Escuché al pastor Clarence Sexton, un tremendo predicador, tremenda iglesia, predicar hace 2 semanas un tremendo mensaje. Y todo lo que dijo estoy de acuerdo con lo que dijo, excepto una parte del último punto que predicó, donde dijo, se nos está presentando la oportunidad más grande que nunca de que gente sea salva. Y ¿sabe lo que yo estaba pensando? No, pastor, con todo respeto, pero esa oportunidad la teníamos hace 6, 8 semanas atrás, pero no hicimos nada. ¿Usted cree que la gente ahora que ya estamos regresando a la normalidad van a estar muy hambrientos buscando las cosas de Dios? Ya todo está regresando a lo normal. Tienes trabajo, no te enfermaste. Se está acabando, se está dando cuenta que mucho esto de la pandemia era una crisis fabricada. Y están poniendo videos ahorita mismo de otros países, Europa, donde la gente anda sin máscara, en los restaurantes así llenos y todo, y los números no han subido, no están más grandes. Entonces el temor se está disipando. Y la puerta que estaba abierta hace unas 6, 8 semanas atrás de que la gente buscara a Dios por temor, ya se está cerrando, se ha cerrado. ¿Por qué? Porque estábamos cerrados, porque estábamos quietecitos en casa, guardaditos. Porque muy a no me vaya a dar el coronavirus, no me vaya a dar el coronavirus, no vaya, no salga, no hagas nada, quédate encerrado. Cuando los mismos médicos expertos estaban poniendo videos y siendo entrevistados diciendo eso es exactamente lo que no debes hacer con un virus. Pero los callaron, los censuraron, porque nada más la narrativa del gobierno es la que querían que se oyera. Y peor tantito nosotros los hispanos, porque lo único que hacen es ver el Univisión todo el tiempo. Entonces el Jorge Ramos y todos los de Univisión es lo único que tienen una agenda política. Claro que te van a decir que tienes que obedecer y el temor, se están muriendo miles de gente. Cuando estaban muriéndose gente de otras cosas, le estaban poniendo, ponle ahí coronavirus, porque te dan más dinero al hospital y a los doctores si pones es coronavirus. Está documentado. Pero ahí estamos atemorizados. Una iglesia impotente,
y sin dar testimonio, cuando estaba todo preparado para que más gente que lo normal fueran salvos. ¿Me está siguiendo, hermano? Hermanos, Dios no ha cambiado. La Biblia dice, porque yo, Jehová, no cambio. El mismo Dios poderoso del Antiguo Testamento es el Dios en el cual usted y yo decimos creer. La veracidad, la relevancia de la palabra de Dios no ha cambiado. La Biblia dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. El poder de Cristo no ha cambiado. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero tristemente, ¿sabe qué? Los cristianos sí hemos cambiado. El cristianismo de hace 20, 30 años nada más para acá, ¿cómo ha cambiado? Y les miro con reproche a algunos de ustedes que han estado conmigo por 20 años ya, que nuestra iglesia y ustedes mismos, nuestro cristianismo no es el mismo hoy que hace 20 años era. ¿Qué nos ha pasado? Dios no cambia, su palabra no cambia, Cristo no cambia, pero los cristianos, ¿cómo hemos cambiado? Hermanos, hemos perdido nuestro primer amor, así como la iglesia en Éfeso, a la cual Cristo le dijo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, has dejado tu primer amor. Hemos perdido nuestra santidad y el temor de Dios, como la iglesia en Pérgamo, a la cual Cristo le escribió, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Andas viviendo igual que los hijos del diablo. No hay ninguna diferencia entre ti y los hijos del diablo. Te llamas hijos de Dios, pero vives igual que los hijos de Satanás. Amén. Hemos perdido nuestra amoralidad, nuestra autoridad moral, nuestra pureza, como la iglesia en Tiatira, a quien Cristo le escribió, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Cuánta fornicación, cuánta pornografía, cuánta inmoralidad hay entre el pueblo de Dios. Amén. Hemos perdido nuestro espíritu, hermanos. Nuestro celo, como la iglesia en Sardis, a quien le escribió Cristo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hemos dejado de aprovechar las puertas abiertas, las oportunidades que el Señor nos ha puesto una y otra vez de evangelizar a los perdidos, como lo hizo con la iglesia en Filadelfia, a quien le dijo, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie podrá cerrar. Hemos perdido nuestro fuego, nuestro celo, como la iglesia en Laodicea, a quien Cristo le dijo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, soy rico y de nada tengo necesidad. Así está la iglesia el día de hoy. Bien cómoda, bien indiferente, una generación de cristianos indiferentes, materialistas, que no ve su propia triste condición espiritual. Mucho menos va a ver la necesidad del mundo perdido. Yo le pregunto, querido hermano, ¿vamos a continuar siendo no esenciales? You know what that means, right? Not essential. Significa you're not needed. No eres necesitado. ¿Sabe por qué el mundo dice eso? En años anteriores, ni el gobierno, ni los políticos, ni nadie se hubieran atrevido a decir que la iglesia no era esencial. Este gobierno, este país fue fundado sobre el derecho, la importancia de darle a la iglesia sus derechos, porque sabían que hacía una obra indispensable. Porque ¿sabe qué? Veían algo innegable, eran las vidas cambiadas. Pero hoy en día, ¿cuáles vidas cambiadas? Si los cristianos viven igual que el mundo, no hay ninguna diferencia. Se comportan igual, piensan igual, hablan igual, hacen todo lo que los mundanos hacen. Entonces el mundo llega a pensar, entonces ir a la iglesia es opcional, es nomás una religión, es una actividad más que algunos deciden tener, pero no es esencial, porque no hay vidas cambiadas. Yo le pregunto, hermano,
Perdóneme que ya me tardé poquito. Debimos haber terminado a las 12, a la 1. Y le prometo que la próxima semana sí termino a la 1. Pero yo le pregunto, ¿cuál fue la última decisión que usted tomó en su vida? El último cambio que usted hizo notable en su vida. Que aquellos a su alrededor pueden verlo. ¿Ah? Por esa razón, la iglesia se considera no esencial hoy en día. Porque los cristianos, para empezar, andamos bien tibios, bien mundanos, sin separación, sin vidas consagradas, y no se ven cambios en nuestras vidas. Y luego, no estamos haciendo una diferencia en predicarle al mundo perdido de que Cristo salva, y no se están viendo vidas convertidas, vidas cambiadas. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Ahora, déjame terminar con esta pregunta. En una crisis, ¿se acuerdan de ese barco en alta mar donde iba Pablo allá en Hechos 20? ¿Qué fue? ¿Ah? ¿Se acuerdan? Amén. Cuando la tormenta estaba tan fuerte, empezaron a ordenar que se alejara. ¿Y sabe qué fue todo lo que empezaron a echar para abajo, para afuera? Lo que no era esencial. Lo que no es esencial se tira, se desecha. Ya nos están cantando el mundo, nos están diciendo al rato te tiramos, nos deshacemos de las iglesias, no son esenciales. ¿Por qué? ¿Quién va a tener el interés de acercarse a una iglesia a escuchar palabra de Dios si el mensaje popular del mundo y las vidas de los creyentes decimos no somos esenciales? Cuando es tiempo de recortar, cuando viene el tiempo de crisis, nos deshacemos de lo que no es esencial, ¿sí o no? Eso es lo que nos va a pasar a nosotros, hermanos. ¿Y sabe quién es el que nos va a decir? Dios. Nosotros mismos nos ponemos en esa posición no esencial. Escuché a un negrito, a un pastor negrito, con eso termino. Salió un video ahí en redes sociales, quizás usted lo ha visto. Lo voy a compartir la próxima semana si tengo la oportunidad para que lo vean en las pantallas. No sé de qué denominación, pero son cristianos. Y el pastor negrito estaba diciendo, Mr. Governor, señor gobernador, I want to apologize. Quiero pedirte disculpas. Because you said churches were not essential. Tú dijiste que las iglesias no eran esenciales. But Mr. Governor, that's not your fault. No es tu culpa. You didn't do that. Tú no hiciste eso. Nosotros los cristianos somos los que hicimos la iglesia no esencial. It's our fault. Es nuestra culpa. Cierto. Digo, I want to apologize to you. Quiero pedirte disculpas, gobernador. Tú nada más estás diciendo la verdad porque nosotros lo hemos hecho. Nosotros nos hemos convertido no esenciales con venir a la iglesia mal vestidos, en shorts, en flip-flops, con oír música del mundo, con ir a nuestras fiestas, con andar con el traguito social y fumando y con malas palabras. Nos hemos hecho no esenciales. Nadie nos toma en serio. Amén. Y dije, wow, este negrito, ese pastor tuvo las agallas para decirlo. Y muchos estaban comentando ahí, right on. Y le dijiste exactamente, le diste el clavo. Nosotros somos los culpables de que la iglesia sea no esencial. La pregunta es, ¿vamos a quedarnos así, hermanos? Mire, a mí no me importan mucho las demás iglesias, me importa nuestra iglesia. Que Dios nos puso aquí. Yo creo que el Señor quiere darnos este lugar porque cree que todavía podemos hacer una diferencia en nuestra comunidad, en esta ciudad. Si nosotros queremos. O si vamos a seguir igual como siempre. Yo les he estado diciendo ya por semanas, hermanos, si vamos a regresar a la iglesia, no podemos regresar igual que siempre. No podemos, hermanos. Tiene que haber una diferencia. El cristianismo es un cambio de vida total. Get that through your head, young person. You don't understand it. Maybe because you're used to being in church since you were a little kid. But Christianity, Christian life is a complete transformation.
I saw it in my life. I saw how the Lord transformed my life, my home, my marriage. Yo lo vi en mi vida, cómo el Señor transformó mi vida, salvó mi esposa, transformó nuestro matrimonio. El cristianismo no es una religión, es un cambio total de vida. Yo le vuelvo a preguntar, ¿qué cambio ha hecho usted en su vida últimamente? ¿Cuándo fue la última vez? Porque yo le recuerdo que el cristiano debe estar creciendo, viendo cambios continuamente. Muchos de nuestros jóvenes, they have no idea, no tienen idea. Por eso they feel bored, se sienten aburridos en nuestra iglesia. Nothing's going on. Porque en primer lugar no han visto ningún cambio personalmente, ni ven cambios en sus padres, ni ven cambios en otros hermanos, ni ven cambios en nadie. So they say, pues ¿para qué tanto de esto de que quédate en la iglesia y sé fiel? Si I don't see a reason to stay. It's non-essential. No es esencial. Pero yo no estoy a gusto así, hermanos. Yo no quiero seguir así. Si estamos aquí es por un propósito. Si el Señor nos salvó es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos aquí con propósito. Ya Cristo viene pronto. ¿Cómo nos va a hallar? ¿Cómo nos va a encontrar? Vamos a orar, todos ojos cerrados, por favor, nadie mirando.